Estamos camino al agro, hoy desde el municipio de La Estrella, en el Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Estaremos viendo un caso de etología equina en donde se corrigen comportamientos indeseables en caballos. En el proceso de doma de los equinos sucede con mucha frecuencia el querer dominar los ejemplares por imposición de la fuerza, que en muchos casos termina en violencia. El caso del día de hoy corresponde a un equino severamente afectado por el maltrato en sus etapas iniciales de domesticación y por lo tanto de alta dificultad y complejidad. Nos acompaña el día de hoy el señor Mauricio Vélez, quien es el propietario del caballo refinado, y con él vamos a hablar de la historia del caballo, de dónde vienen y qué pretenden con él. Don Mauricio, bienvenido al programa. Gracias, Germán. Este caballo, como tú lo habías dicho, se llama el caballo refinado. En mi concepto es uno de los mejores caballos que han nacido en ese criadero. Yo lo conozco desde sus inicios y este caballo me llamó la atención a mí desde que lo comenzaron a montar. El caballo es genéticamente importantísimo a nivel nacional. De hecho ya se han servido más de 25 yeguas del caballo. Es de unos pasos extraordinarios y el caballo me interesó a mí desde, como lo dije anteriormente, desde su inicio. Yo le seguí la pista al caballo y el caballo, yendo muy bien en el proceso de adiestramiento, más o menos cuando estaba en falsas, el caballo sufrió un resabio. El caballo, no se sabe por qué, se volvió supremamente arisco de la cabeza y a veces tuvo comportamientos de violencia contra los seres humanos. Hemos tratado y buscado por todos los lados diferentes personas de amansar el caballo, cosa que se ha ido logrando paso a paso, pero sin lograr el total mansedumbre del caballo. El caballo primero tiraba las manos, ya no tira las manos. El caballo era inquieto para montarlo, ya no es inquieto para montarlo. El caballo no se comportaba bien con los otros equinos, ya se comporta bien con los otros equinos. Pero llegamos al nudo. ¿Cuál es el nudo? Que el caballo no se deja tocar las orejas. El caballo trata de defenderse siempre en la jaula cuando no va a cogerlo. Uno con calma y con paciencia hemos logrado varias cosas. Primero lo ensueltábamos de las manos. El caballo, cuando percibe que lo están castigando, el caballo se deja hacer las cosas, pero ese no es el fin. Nosotros necesitamos llegar al fin de un caballo noble, que es que se deja hacer todas las cosas por las vías de la mansedumbre. Después el caballo se manejaba en el hocico, se le ponía el arcial o asial, que llamamos los caballistas, y el caballo también respondía y se deja hacer todas las cosas. En este momento lo está manejando el señor Gabriel Zapata. Él ha encontrado mansedumbre en el caballo, ha encontrado receptividad en el caballo, pero él se dio cuenta que de pronto, sin hacerle violencia, le ataba un lazo a las manos, veía que el caballo se arrodillaba, y cuando está arrodillado el caballo se deja hacer todo. Pero ¿qué pasa? No nos sirve todavía eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a un caballo de estas características, que el ideal es sacarlo a una pista y competir con los mejores caballos del país, que se eche en la prepista y entonces poder ponerle el freno y el cabezal. No, el caballo tenemos que conseguir que se vuelva noble completamente y que se nos entregue. Entonces, en procura de que el caballo haya hecho doma racional, de que el caballo sea tratado por los medios convencionales y no se ha logrado el 100% de los resultados, estando en la Mundial de Pereira, me encontré con Sandra, que practica la ciencia de la etología, que según me va a entender ella, es el conocimiento de la conducta de los animales. Entonces vamos a iniciar el proceso con ella en este día para ver cómo evoluciona el caballo. Ella dice que en 3 sesiones lo saca. Vamos a ver si esto nos da resultado. Entonces le deseamos mucha suerte y que el caballo salga adelante. Gracias, hombre, Germán, muy amable. Y como lo vamos a poder ver en la filmación, sé que va a salir adelante porque le vamos a poner mucho entusiasmo y mucha fe. Antes de comenzar cualquier trabajo de corrección de comportamientos indeseables en equinos, es de vital importancia indagar con las personas que manejan el animal en el día a día. De esta manera, se sabrá en qué dirección llevar el tratamiento. Bueno, don Gabriel, vamos a contarle al público cómo llega ese caballo aquí, cómo ha ido evolucionando. No, el caballo llegó bravo para cogerlo, para uno entrar a la pebrera siempre muy esquivo. Y el caballo, a medida que se ha ido tratando con cariño, ha estado respondiendo bien.
¿Cuál es el comportamiento indeseable que tiene el animal en este momento? Para cogerlo. Sí. En la jaula lo mantengo con jaquimón y una cuerdita, entonces le cojo la cuerdita, lo saco y ya lo cojo en el bramadero. Ahí sí lo amarro y ahí seca el caballo ya. Y en el bramadero lo sencillo, después de que vengo a montarlo, le quito todo y lo suelto y él se mete solo ya a la jaula. Porque primero en la jaula le tiraba a la otra pedrea, porque diario lo mantenían ensueltado las 4 patas diario. Bueno, y la idea con este tratamiento es que el caballo quite el comportamiento ese de las orejas. De las orejas, que ya lo pueda llegar cualquier persona a cogerlo sin dificultad. Con un adecuado diagnóstico del problema a corregir, se pueden lograr grandes avances en cortos periodos de tiempo o sesiones de tratamiento. Lo importante es que la persona que dirige el proceso tenga claridad de lo que sucede paso a paso. Nos acompaña la zootecnista Sandra Liliana Morales, quien trabaja el tema de la etología en equinos. Bueno, Sandra, ¿cuál es la expectativa hoy con el caballo refinado? Bueno, Germán, mira, este es un caballo bien particular. Él presenta un comportamiento poco deseable en pesebrera. Para agarrarlo literalmente toca mandarle el lazo. El caballo no se deja colocar normalmente un cabezal, toca manearlo, además arrodillarlo, presenta alta tensión en la cabeza, lo cual es bastante negativo para el trabajo. Entonces venimos con la intención de empezar una serie de sesiones para rehabilitar o reestructurar la mente del equino, con el fin de lograr que todas esas condiciones negativas se reversen y se reimplanten unos pensamientos positivos y una excelente capacidad de trabajo. Bueno, entre su andar en estos trabajos es un tema difícil el día de hoy. Absolutamente complicado, es de los más altos casos en problemas de comportamiento que se presentan en equinos. Causalmente la gente tiende a habilitar ese comportamiento negativo, tirándole el lazo, afanando el caballo, haciendo que se levante de manos, y eso es lo único que está pensando el caballo: si me van a devorar, yo tengo que salir corriendo o me tengo que defender, y lo va a repetir y repetir y repetir. La idea de este trabajo es dejar nuevamente al caballo como lo deseamos, tranquilo, relajado, y que simplemente algo que no le hace daño, como es un cabezal, se lo podamos colocar relajadamente. Bueno, ¿empezamos a trabajar? Vamos, de una. La primera etapa en el trabajo etológico con equinos consiste en confirmar todas aquellas anomalías que fueron descritas en la indagación inicial con las personas más cercanas al ejemplar. Este es el caballo refinado. Es un macho de 54 meses, presenta un comportamiento muy nervioso, aparentemente ha sufrido maltrato físico, entonces no se deja tocar cabeza, no se deja colocar el cabezal eficientemente. Lo que estamos trabajando primero es en que obedezca unas instrucciones, el que acepte el trabajo. Él de una u otra manera no quería estar en el punto donde yo estaba, ya lo estamos manejando en un solo sitio, sin que él quiera huir ni nada. Ahí está tascando, lo que es muy positivo para el trabajo. Ese es el primer punto, es la primera aceptación del caballo. Siendo un caballo de mente complicada, en donde el esfuerzo ha sido bastante intenso, está trabajando muy bien y muy eficientemente. La generación de confianza entre el terapeuta y el equino afectado hace que el proceso de corrección de malos hábitos fluya más rápidamente en el tiempo. Hemos atravesado por una secuencia de eventos bien importantes, siendo que el caballo nunca permitía un contacto tan cercano y tan continuo en la cara, acercándose a las orejas. Aunque no hayamos logrado llegar estrictamente a las orejas, avanzamos notoriamente, pues ya permite que la mano se quede directamente en su cabeza, que sin estar amarrado y sin presionarlo, él acepte ese contacto, y paulatinamente vamos avanzando de la misma manera, de la misma presión, con la misma paciencia, para lograr tocarle las orejas, para lograr tocarle toda la cabeza en conjunto. Ese es el objetivo de este trabajo, esa es la primera fase. Quiero hacer una aclaración, es importante tener en cuenta que una sola sesión en este tipo de ejemplares no basta. Toca hacer una primera sesión, reforzarla con una segunda para que entienda, y una tercera sesión en donde todos los que están involucrados con el caballo participen. Eso es lo más trascendental, no solamente que lo haga el terapeuta, sino que todos alrededor del caballo aprendan este mismo concepto. Una de las etapas importantes en la reeducación del equino
consiste en desensibilizarlo en relación a los instrumentos que se manejan como los lazos y las riendas. El imitar sus movimientos y el contacto directo hace que el animal entienda más rápidamente a dónde se quiere llegar. Acabamos de atravesar por una sesión bien importante de desensibilización para este ejemplar. Siendo que él no nos acepta el manejo del lazo, por primera vez se lo pudimos colocar sin tenerlo que lanzar, pasándolo por su cuello y empezándolo a trabajar para el contacto más cercano. ¿Qué se le hace en esta parte de esta etapa o en esta etapa? Es lograr que el caballo entienda que para un lado o para el otro, para donde se mueva, igual siempre va a mantener el mismo contacto. Por eso se gira con él o se va con él. Es una terminología que se llama isopraxia, imitar estrictamente los movimientos o la conducta del individuo que tenemos al lado. Él empieza a entender, siendo que ha atravesado por un conflicto tan grande a nivel mental, todavía le cuesta trabajo, pero los pasos a los que ha llegado este caballo han sido fantásticos. Ha avanzado absolutamente asombroso, está entendiendo muy bien el proceso. Se tiene que resaltar que esto no es una sesión de un instante, de 1 hora, 2, esto es una sesión de 3, eso es a lo largo de 3 días, 3 sesiones, máximo que abarquen entre 2 a 3 horas, dependiendo de la energía del caballo. Pero como vamos excelentemente bien. La paciencia y el amor durante la terapia con equinos logra un equilibrio emocional en los ejemplares que nunca se podría lograr a través de la violencia y el maltrato físico. Sandra, después de esta primera sesión y después de haber evaluado el caballo, ¿qué situación encontró? Encontré un alto grado de tensión en un ejemplar. Empecé a tratarlo más que todo como un animal nervioso, como si fuera un ejemplar nervioso, asustadizo. Me encontré con un temperamento más bien terco, más bien voluntarioso, más bien medio mal geniado. Entonces eso adicionalmente hizo que el proceso de avance no fuera tan rápido como esperaba. Sin embargo, encontramos ya cambios bastante notorios, como fue la aceptación del caballo por primera vez a un contacto cerca de su cabeza, cerca de sus orejas y sus ojos. Primera vez que él acepta sin estar amarrado, sin estar en persevera, un contacto en el cuerpo por ambos laterales, y empezamos a hacer un proceso en donde le estamos mostrando el lazo sin ninguna razón aparente. ¿Qué significa? No lo voy a enlazar, pero te pongo el lazo y te lo quito. Entonces es como reestructurar la mente para que el caballo no se sienta amenazado. Lo que sí fue un poco complejo es que el caballo, al ser tan trabajado de la misma manera, siempre cree que el lazo es un depredador, que somos un depredador, y eso ha demorado este proceso de avance, sin decir que no se haya logrado algo bastante exitoso realmente. Bueno, ¿qué se sigue ahora en adelante? De aquí en adelante se refuerza este primer trabajo, esta primera sesión, se empieza con un contacto ya más cercano en donde se le hace atravesar por objetos, por movimientos, por contacto humano, que pase un trabajador, que pase otro trabajador, para que todo fuera eficientemente aprendido. Se llamó al montador, se llamó al propietario, para que ellos entendieran la tensión, el manejo, el contacto con el lazo y replicaran lo mismo de aquí en adelante. Bueno, Sandra, le agradecemos mucho por atendernos y esperamos que le acabe de ir bien con el caballo refinado. Muchísimas gracias, seguramente va a ser así, igual él aceptó mucho, entonces vamos a tener unos resultados fantásticos.